Bueno chicos, bienvenidos a este último video del tema 5 de lo que es geometría. Vamos a ver ahora cuerpos geométricos, más que nada para presentar la forma que tienen, ver cómo se calculan sus áreas, sus volúmenes y resolver algunos ejercicios sencillos. Es un tema como para trabajar muchísimo, pero vamos a trabajar con cuerpos geométricos simples, sencillos. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo? Vamos a ver lo que es el cubo, los prismas, el paralelepípedo, las pirámides, el tetraedro, cono, cilindro y esfera. No mucho más que eso. Bien, entonces comencemos a mostrarlos. Vamos con el cubo, ¿sí? Para el cubo lo puedo trabajar directamente aquí, sencillito. Voy acá a este que dice cubo, marco dos puntos, después lo vamos a borrar, y ahí tenemos el cubo. El cubo lo que se conoce como un hexaedro. ¿Por qué hexaedro? Porque tiene 6 caras, las cuales de las 6 caras puedo tomar 3 parejas de caras paralelas. Fíjense, la de arriba es paralela con la de abajo, la de adelante paralela con la de atrás y la de la izquierda paralela con la de la derecha. Eso lo termina convirtiendo también en un paralelepípedo, ¿sí? ¿Qué característica tiene el cubo? Fíjense que tiene 8 vértices, le dijimos que tiene 6 caras, paralelas en parejas de A3, ¿sí? O sea, en 3 parejas, y tiene 12 no lados, sino que tiene 12 aristas, se llama, es decir, el borde de la figura, de las cuales las puedo agrupar en 3 grupos de A4, donde las 4 son paralelas entre sí. Por ejemplo, las que van hacia arriba son 4, las que van hacia atrás y adelante, 4, y las que están en horizontal también son 4. ¿Cómo se calcula el área del cubo? Bueno, está compuesto por, fíjense, 6 caras, donde cada cara es un cuadrado. Es la extrapolación de la idea de cuadrado en R2 hacia R3. Y fíjense que lo podemos descomponer con este botón que dice desarrollo. Ahí, bien. Le pone un color un poquito feo. Bueno, estaba buscando cómo cambiarle este color, pero no encontré. Ponemos aquí un color un poquito más lindo. Y fíjense que ahí están las 6 caras del cubo. Son cuadrados. Y el área de cada cuadrado es el lado al cuadrado, ¿sí? El valor de la arista, a la longitud de la arista al cuadrado. O sea que el área del cubo es 6 por el lado al cuadrado. Y el volumen, fíjense, lo juntemos aquí, y el volumen es ancho por largo por alto, como el ancho, el largo y el alto es el valor de la arista, el volumen es el lado al cubo. Tan simple como eso. Bien, ahí tenemos el cubo, no me deja desarmarlo de vuelta. Ahí está. Bien, a ver si ahora me deja desarmarlo. Ahí está el cubo desarmado y listo. No hay mucho más parecido al cubo. Recordemos, lo vamos a marcar dentro de un rato, el cubo es un paralelepípedo porque el cubo también pasa a ser un prisma. Bien, ahora vamos a ver qué es un prisma, así que borremos esto, borremos el cubo, este punto no lo necesito y este tampoco. Bien, ahora pasemos al siguiente concepto que son los prismas. ¿Qué es el prisma? Va a ser un cuerpo geométrico que va a tener un polígono, sea cual sea, puede ser un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, lo que quiera, como base y como tapa, y los vértices correspondientes de los dos polígonos se van a unir formando, si es recto, rectángulos, y si está chueco, paralelogramos. Fíjense que para eso voy a tomar este triangulito, que va a ser la base de mi prisma, y como altura voy a tener el punto E, que va a estar chueco. Fíjense, el punto E no está arriba del punto A, o sea que en este caso, fíjense, vamos a tener un prisma que no va a ser recto. Vamos a ponerlo aquí, donde está el prisma, toco el polígono y toco el puntito para darle altura. Fíjense que en este caso está chueco. Si yo lo miro desde arriba, la tapa de arriba no coincide con la de abajo. Y las caras laterales en este caso son paralelogramos. Si yo lo desarmo, ahí, fíjense que, saquemos un rato esto, tenemos las dos tapas que son triángulos, puede ser cualquier polígono, y las caras laterales son, como pueden ver, paralelogramos, ¿sí? Aquí, a ver si me deja cerrarlo. Ahí se cierra la figura y listo. No le voy a cambiar el color porque solamente quería mostrar eso.
Adiós esto y nuestro prisma. Ahora lo vamos a hacer recto. Voy a sacar el punto E. El punto F en este caso está justo encima del punto A. Entonces, si le pido el prisma, desde aquí hasta el punto F, fíjense que en este caso es un prisma recto, triangular recto. La cara de arriba está justo encima de la cara de abajo. Y si lo desarmo, las caras laterales ahora son rectángulos. Ahí quizás no se lo ve, pero si lo miro desde arriba, fíjense que son rectángulos, bueno, o en su defecto podrán ser cuadrados en función de las longitudes que tengamos, ¿sí? Bien, lo vuelvo a juntar y ahí tenemos el prisma. El prisma puede tener base triangular, puede tener un cuadrilátero, puede tener un pentágono o lo que sea. Cuando la base es un cuadrilátero, pero particularmente es un paralelogramo, donde también puede caer el rectángulo, el rombo, lo que vamos a tener es un paralelepípedo, ¿sí? Puede costar un poco decirlo, paralelepípedo. Voy a sacar el triángulo, ahí que se vaya, bueno, ahí ya se fue. El prisma lo voy a sacar. El punto F sí lo necesito, aunque vamos a trabajar primero con el E. Y acá fíjense que este cuadrilátero es un paralelogramo. En función de dónde ubique los puntos, este paralelogramo puede ser un rombo, puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, pero a la postre es un paralelogramo. Si yo armo el prisma, ahora con el punto E chueco, fíjense, lo que nos queda es lo siguiente. Ponemos aquí, ¿dónde está? Prisma, toco esto y toco esto. El paralelepípedo es la extrapolación del concepto de paralelogramo. Así como el paralelogramo teníamos dos pares de lados paralelos, en el paralelepípedo tenemos tres pares de caras paralelas. Y las caras paralelas son todas paralelogramos. Con lo cual el cubo es un paralelepípedo y es un prisma cuadrangular, sería. Porque fíjense que recuerden que el cuadrado es un paralelogramo, con lo cual las seis caras son todas paralelogramos y son todas paralelas entre sí. Aquí fíjense que la cara celeste es paralela con la que está arriba, son paralelogramos semejantes, congruentes, es al fin y al cabo el mismo. La de adelante paralela con la de atrás y la de la izquierda paralela con la de la derecha. Si yo lo descompongo esto, son todos, ¿dónde está? Son todos paralelogramos. Saquemos esto de aquí. Fíjense, esta cara, lo hagamos un poquito para acá, esta cara de aquí es paralela con este, es el mismo paralelogramo. Esta es paralela con esta. Y esta es la tapa que es paralela con esta. En este caso, volvamos a cerrar. En este caso, el paralelepípedo no es recto y su base no es un rectángulo, es un paralelepípedo X cualquiera. Particularmente si la cara de la base es un rectángulo y la cara de arriba está justo encima de la base, lo que nos queda es un prisma rectangular recto, lo que sería una famosa caja, como una especie de torre. Bien, lo hagamos como para que se vea. Saquemos el prisma, y el punto E todavía me sirve, aunque vamos a usar el F, y bueno, ahí quedó la sombra del E, perfecto. El punto F está ahí arriba, lo que voy a buscar es, saquemos un ratito el F, ahí, armar un rectángulo. Acá, fíjense, ahí armé un rectángulo con eso, simplemente. Y entonces ahora, esto es un rectángulo, pongo el punto F encima, y si armo el prisma, esto ahora es una caja, ¿sí? Es simplemente una caja. Un prisma rectangular recto. Si la base llega a ser un cuadrado, y el punto F hacia el punto A está a la misma altura que el lado del cuadrado, se me forma el cubo. Si yo esto lo descompongo, todas las caras son rectángulos. Ahí, fíjense, todas las caras son rectángulos. ¿Cómo se calcula el volumen de los prismas? El volumen de los prismas es área de la base, será el área del polígono que corresponda, por la altura. Si es recto, la altura es la longitud de este segmento. Pero si fuese chueco, saquemos esto,
saquemos el prisma, lo hagamos con el punto chueco. Si fuese chueco, es la misma idea, solamente que la altura la tendré que calcular. Fíjense, aquí si es chueco, el volumen sigue siendo área de la base, o sea, en este caso el área del rectángulo, por la altura. Y la altura, ¿quién es? Es la distancia que hay desde la cara de arriba al plano de abajo. No es la longitud de esto porque eso está torcido, ¿sí? Concepto de distancia. ¿Sí? Perfecto. Y así, si es un prisma pentagonal, hexagonal, lo que quieran. Área de la base por la altura. ¿Cuánto es? Eso es el volumen. ¿Cuánto es el área? Bueno, tendré que sumar el área de las caras que correspondan. En este caso son 6 caras y las tendré que ir sumando. No hay mucho más para decir de prismas y paralelepípedos, pero sí les quiero mostrar un detalle después con respecto a lo que son pirámides. Bien, saquemos esto. El punto E todavía me sirve, pero vamos a volver a poner el triángulo. El puntito D lo ocultemos. Pasemos al siguiente concepto, que es el concepto de pirámide. La pirámide es el concepto similar al de prisma. Tengo un polígono X en la base, que puede ser un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, el que sea, pero en vez de ir hacia arriba los segmentos con otro polígono igual, uniéndolos como hicimos hace rato, todos los puntos se van a ir uniendo hacia un punto en común que va a ser el vértice de la pirámide. Bien, fíjense aquí, pirámide, toco esto y esto. La pirámide está chueca, bien, porque el punto E no estaba arriba del punto A. Yo esto lo puedo correr un poco, fíjense ahí. Una pirámide más típica sería con el punto más en la zona del medio. Pero, bueno, el punto puede estar en cualquier parte. Bien, esa es una pirámide. En este caso particular, esto se conoce como un tetraedro. ¿Por qué? Tetra de 4, edro de poliedro, o sea, es un poliedro de 4 caras. Porque tenemos la de la base, que es un triángulo, y los 3 triángulos de arriba que me cierran la pirámide. ¿Cuántas caras tengo arriba? Bueno, eso en función de el polígono de abajo, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo se calcula el volumen de esto? Es área de la base por altura, la altura es la distancia del punto E, en este caso el punto E, hacia el plano de abajo, ya sea que esté aquí o acá. Fíjense, esta línea punteada me está representando el valor de la altura. Área de la base por altura sobre 3. Porque si yo llego a hacer área de la base por altura, estaría sacando el volumen del prisma. Y el área, bueno, es más común pedir el volumen de este tipo de cosas, pero el área sería sumar todas las caras, ¿sí? Tan simple como eso. ¿Qué otro tipo de pirámide puedo tener? En este caso, este es un tetraedro. Saquemos esta pirámide. No la descompuse, si quieren la descompongamos. Todas las caras son triángulos. Aquí son todos triángulos, no hay mucho más que ver, ¿sí? Son todos triángulos. En la pirámide siempre voy a tener n triángulos en función de los lados de la base, más el polígono de la base, que en este caso también es un triángulo. Si sacamos esto y ahora trabajamos no con el triángulo, sino con el cuadrilátero, no hace falta que sea un rectángulo, puede ser, dejen que lo mueva un poquito, puede ser un cuadrilátero cualquiera. En este caso estamos poniendo un paralelogramo. Bueno, la pirámide, la misma historia, ahí y ahí. Tenemos 4 caras triangulares porque es un cuadrilátero y la cara de la base, que en este caso es un paralelogramo. Si nosotros tenemos los puntitos colocados de tal forma que esto me quede por ejemplo, un cuadrado, y el punto E lo coloco justo ahí al medio del cuadrado, lo que se me termina formando es una pirámide como las que conocen. Si el punto este lo ubico a cierta altura, me quedará una pirámide como las pirámides de Egipto, etcétera, etcétera. ¿Bien? Una pirámide como la que conocen. Volumen de esta pirámide, área de la base, sea la que sea, por altura, que la altura es lo que me está marcando aquí con línea de puntos, sobre 3. Bien, entonces ya vimos lo que es el cubo, los prismas, el paralelepípedo, la pirámides, el tetraedro, que es un caso particular de pirámide formada solamente por triángulos, y nos faltan las otras, las que tienen circunferencias involucradas, que son el cono, el cilindro y la esfera. Pero antes de mostrar eso, esta no la descompuse, lo hagamos, ¿sí? Es el cuadrilátero de la base,
y los triángulos de los costados, ¿sí? No mucho más que eso. Bien. Pero antes les quiero mostrar un detalle. Resulta de que el volumen del paralelepípedo, ancho por largo por alto, o en definitiva área de la base por altura, tiene una relación con el volumen del tetraedro. Resulta que yo dentro del paralelepípedo puedo meter exactamente 6 tetraedros, y el volumen del tetraedro, que tiene las mismas aristas que el paralelepípedo, es un sexto del volumen del paralelepípedo. Lo vamos a terminar viendo eso en álgebra, pero dejen que se los muestre gráficamente. Fíjense que aquí, bueno, está un poquito trabado. Dejen que reviva esto, a ver si me permite usarlo. Bueno, ahí está. Bueno, medio que no me está dejando. Bien, a ver si me deja. Ah, está, perfecto. Bien. Entonces lo que tenemos aquí es un prisma triangular, como pueden ver, está medio transparente. Y lo que les quiero mostrar es que dentro de este prisma triangular yo puedo meter exactamente 3 tetraedros del mismo volumen. Observen aquí a la izquierda, esto que dice pirámide, son tetraedros, y ese 11,98 es el volumen de cada pirámide. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es ir poniendo una a una. Fíjense, la primera toma el triángulo de la base como base de la pirámide y va hacia uno de los vértices. Ahí tenemos un tetraedro, volumen 11,98. El segundo voy a tomar como base esta cara triangular, la que quedó ahí oblicua, y la voy a llevar hacia uno de los puntos. Es esta, fíjense aquí. La podría haber llevado tanto al punto E como al punto D. Aquí la llevo al E. Y después voy a cerrar con una última pirámide que va a tomar esta cara verde y va a ir hasta el punto D. Son exactamente 3 tetraedros dentro del prisma triangular. ¿Bien? Bueno, este ya cumplió su objetivo. Lo voy a cerrar así no me gaste tanta memoria de la compu. Y ahora veamos cómo queda en el paralelepípedo. Es la misma idea, ¿sí? Vayamos al paralelepípedo, a ver que no se trabe. A ver. Bien, ahí está. Ahí tenemos el paralelepípedo, fíjense. ¿Qué sucede? Que si yo al paralelepípedo lo corto a la mitad con un plano, me lo divide en dos prismas triangulares. El plano sería este, fíjense. Si yo lo divido ahí o en el otro sentido, del lado de la izquierda tengo un prisma triangular y del lado de la derecha también. Entonces lo que voy a hacer aquí es ahí meter las 3 pirámides, los 3 tetraedros de un lado y 3 del otro. Fíjense, comencemos a meterlos. Aquí 1, como ya mostramos antes. Hay 1, 2. En este caso quedó aquí. Fíjense, este apoyó una de las caras en la cara que había dejado el otro suelta. Ahí apoyó. Y la tercera cerrando acá. Ahí. Bien, listo. Del otro lado, fíjense, todas las pirámides no miden lo mismo que el otro ejercicio porque son prismas distintos, pero todas entre sí tienen el mismo volumen. Del otro lado, esto ya lo puedo sacar porque ya cumple su objetivo. Voy a poner una aquí, bien. En la cara verde voy a apoyar otra, esta azul. Ahí, ahí la apoyé, fíjense por si no lo ven. Ahí está apoyada, justo ahí. Y cerrando el hueco, esta que está en violeta. ¿Cuántos tetraedros del mismo volumen entran dentro del paralelepípedo? 6. Volumen de cada tetraedro, por más que no tenga la misma forma, sí tiene el mismo volumen. Un sexto del volumen del paralelepípedo. Esto es más que nada a modo de curiosidad. ¿Sí? Saquemos esto. Y pasemos a ver lo que nos queda. Cono, cilindro y esfera. El cilindro seguramente lo conozcan, es esta figura. Lo puedo considerar como un prisma donde la base es una circunferencia. Bien, volumen del cilindro igual que el de un prisma. Área de la base por la altura. La altura es el segmento que está aquí en negro, como pueden ver. El otro segmento es el radio. El área de la base, área de una circunferencia, ¿cuánto es? Pi por radio al cuadrado por altura. Bien, ese es el volumen del cilindro. ¿Y cómo se le saca el área? El área sería la sumatoria
del área de las dos caras, bien, el área de las dos caras, que sería pi por radio al cuadrado, para las dos caras, más el área de la cara lateral. ¿Y la cara lateral qué es? La cara lateral es un rectángulo. Fíjense que si yo lo desarmo a esto, ahí, se me termina formando un rectángulo. Y ese rectángulo, ¿qué valores tiene de ancho y largo? Fíjense que, o el alto es la altura del cilindro. Y el largo o la base es el perímetro de la circunferencia, porque yo lo desarmo y esto me queda con el perímetro de la circunferencia. O sea que para el cilindro, ¿sí? Esto lo podemos llevar a la pizarra como para irlos marcando, aunque lo tienen anotado en la cartilla de teoría. El área de la cara lateral va a ser el perímetro de la circunferencia, 2pi por radio, por la altura del cilindro. Y a eso le tengo que sumar el área de las tapitas. Y no lo voy a anotar porque lo tienen en la cartilla de teoría, ¿sí? Eso respecto entonces al volumen y el área del cilindro, ¿sí? Después tenemos el cono. El cono lo podría llegar a considerar como una pirámide donde la base es una circunferencia. Con lo cual, volumen del cono, área de la base, es una circunferencia, pi por radio al cuadrado, por la altura del cono, que en este caso no es este segmento, es lo que va del vértice a la base. Entonces, pi por radio al cuadrado, área de la base, por altura sobre 3. ¿Y cómo se calcula el área del cono? El área del cono es el área de la base, la circunferencia de la base, pi por radio al cuadrado, bien, más el área de la cara lateral. ¿Cuánto es el área de la cara lateral? Se calcula como pi por el radio por la generatriz. El radio es el segmentito negro aquí, el radio de la circunferencia. La generatriz es este segmento que está aquí. Básicamente es la hipotenusa del triángulo que se me forma con el radio y con la altura. ¿Sí? Puedo calcular la generatriz. ¿Y qué forma tiene esto? O sea, ¿cómo lo puedo ver? Yo desarmo el cono. Fíjense que ahí lo estoy levantando, como para que vean, es parecido a lo que hicimos con el cilindro. Y entonces, cuando lo desarmo completamente, lo que estoy calculando es el área de un sector circular, de una porción de circunferencia. Se puede probar que el área de esto que está puesto aquí es, ¿cuánto? Pi por el radio por la generatriz. Bien, ahí tenemos entonces volumen y área del cono. Cerremos esto, lo voy a guardar por las dudas. Cerremos eso. Y lo último que nos falta ver, bueno, ese archivo ya sería para después, es una esfera. Y la esfera extrapolación de la idea de circunferencia. Todos estos puntitos ya cumplieron su objetivo, se pueden ir. La esfera es la extrapolación del concepto de circunferencia, pero llevado a R3. Voy a dibujar una muy simple, con centro y cierto radio. Ahí, radio 2, a ver. Esa es una esfera, una bola, una pelota, no hay mucho más que decir. Y para la esfera tenemos también volumen y área. ¿Cómo se calcula el volumen? No voy a entrar en tanto detalle de la deducción del volumen, pueden indagar mucho más, pero el volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo, y el área, ¿sí? Lo que es la superficie, la cáscara de la esfera, es 4pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? No hay mucho más que decir para la esfera. Tienen también ejercicios para eso en lo que es el práctico de la cartilla. Y bueno, este lo voy a utilizar para mostrar algunos de los ejercicios que quiero que hagamos. ¿Sí? Vamos entonces con eso. Primer ejercicio. Como para poner en práctica algunas cosas de las que mostramos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es un cubo, dice la consigna. La llevamos a la pizarra. Dejen que se corte. Ahí. Tenemos un cubo. Y lo que me dice, se tiene un cubo cuya arista, la arista es mal dichamente el lado del cubo, es el borde del cubo, mide 21,5
y un triángulo dentro del cubo tal como se muestra en la figura. Si no lo tengo dibujado, creo que es bastante simple. Me piden la longitud del segmento azul, la longitud del segmento rojo y el área del triángulo. Bien, entonces lo que yo sé de esto es que el lado mide 21,5, la arista, perdón, 21,5. Si es un cubo, todas las aristas miden 21,5. La del alto, la del ancho y la del largo. Si yo esto lo miro desde arriba, esta diagonal azul, dado que es un cubo, está en la cara del cuadrado de la base. Entonces, si yo dibujo un cuadrado para la base, ahí, esa diagonal azul está haciendo esto. Bien, listo. Y lo que tenemos es que los lados, ahora sí, como es un cuadrado, le digo lados, los lados del cuadrado miden esto. Se puede probar muy rápidamente, y lo vamos a hacer, que si yo tengo un cuadrado del lado X, ¿sí? Si yo tengo un cuadrado del lado X, su diagonal siempre mide raíz de 2 por X, siempre. Bueno, lo chequeamos por si no les convence esto, como para tener un atajo. Si la llamo y a la diagonal, la saquemos genérica, por Pitágoras que tengo, que x pongamos primero el y, quiero despejar y, que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que esto es 2x al cuadrado. Despejo la y sacando raíz cuadrada miembro a miembro y me queda, como les decía, raíz de 2 por x. No tiene mucha ciencia. Entonces, en este caso, y cuánto me queda, y va a ser raíz de 2 por el, ¿dónde está? Por el valor de la arista del cubo, que es 21,5. ¿Cuánto me queda el valor de y? Anotemos, 21,5 por raíz de 2, y me queda 30,41. Listo, 30,41 centímetros. Bien simple la primera cuenta. Vamos con la segunda. Me pide la longitud del segmento rojo. Y aquí es muy simple, lo voy a hacer genérico. La longitud del segmento rojo, lo que sería la diagonal de un cubo, porque va de un vértice al vértice que tiene aquí completamente opuesto en el otro lado. Esto es raíz de 3, ¿sí? Raíz de 3 por el valor de la arista del cubo. ¿Cómo lo puedo probar? Muy simple. Fíjense que aquí se nos formó un triángulo rectángulo, que encima me piden el área de ese triángulo. Entonces, el cateto que hace de base es el segmento azul, ¿sí? Ahí. El segmento negro, que es el otro cateto, es la arista del cubo, que es un poco más corto que el segmento azul, y el segmento rojo es el que estoy buscando. Y en definitiva termino siendo un doble Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si lo hacemos genérico, esto mide x, el segmento azul mide raíz de 2 por x, y al segmento rojo no lo voy a llamar y porque ya lo llamé al anterior, lo voy a llamar z. Con lo cual, si yo hago un nuevo Pitágoras para encontrar z, la diagonal del cubo, ¿qué es lo que me queda? Me queda que z al cuadrado es igual a raíz de 2 por x al cuadrado, me queda 2x cuadrado, más el x cuadrado del segmento negro, estos son 3x cuadrado. Luego el segmento Z, la diagonal de cualquier cubo, la diagonal de un vértice a su vértice opuesto, ¿cuánto me queda? Raíz de 3 por X, simple. Con lo cual, en este caso, Z va a ser igual a raíz de 3 por 21,5. ¿Y esto cuánto nos queda? 21,5 por raíz de 3, 37,24. 37,24 centímetros. Dejen que vea dónde lo guardé en la memoria de la máquina. Entonces, tenemos eso. Bien. Y por último me piden el área del triángulo. El área de este triángulo, fíjense que vamos con el área. El área del triángulo es un triángulo rectángulo, o sea que lo puedo calcular como cateto por cateto sobre 2. O sea que en este caso sería raíz de 2 por x al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? Es esto por esto, raíz de 2 por x al cuadrado sobre 2. Y donde x es 21,5. Entonces, ¿qué hago? 21,5
al cuadrado por raíz de 2 dividido 2. 326,86 centímetros cuadrados. Listo. Primer ejercicio, simple, está resuelto. Luego verifiquemos, le pidamos las respuestas. Entonces, ¿qué tenemos? 30,41 para el segmento azul, 30,41. 37,24 para el rojo, listo. Y 326,86 para el valor del área. ¿Sí? Le voy a poner un hito más para que tengan para practicar. Y ahí está. 32,81, 40,18, 380,59. Ese primer ejercicio. Vamos con el segundo. Vamos a hacer este primero. Vamos con este y dejemos el de la pirámide para el último. Ejercicio con un cilindro. Es un solo valor el que me piden. Bastante simple. Aquí tenemos un cilindro. Y lo que me están pidiendo es, bueno, leamos qué me piden. Me piden lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Dice, se quiere fabricar usando chapa. Si voy a usar chapa, me están hablando de superficie de chapa, o sea, cantidad de chapa que tengo que usar. Se quiere fabricar usando chapa 2 tanques cilíndricos, o sea que son 2 cilindros, voy anotando lo que tengo, 2 cilindros con base y tapa, es decir, que tengo que considerar el armado de la base, tengo que considerar el armado de la tapa, de 4,9 metros de diámetro, cuidado, me dan el diámetro, no el radio, el diámetro, lo voy a llamar D, es 4,9, o sea que el radio es la mitad de eso, y altura, esto sí me sirve, la altura es ¿cuánto? 3, ¿cómo le voy a llamar? H, 3,2 metros, ¿sí? 3,2 metros. Del diámetro puedo sacar el radio, simplemente dividiendo el 4,9 entre 2, me queda 2,45. Eso es el valor del radio. Bien, entonces, necesito calcular el área del cilindro. Como vimos, el área del cilindro es el área de las tapas más el área de la cara lateral. Entonces, saquemos aquí área de las tapas. Pongamos aquí tapas. Voy a sacar una, después la multiplico por 2. El área de cada tapa la voy a llamar T, si quieren. ¿Cuánto es? Es el área de una circunferencia, pi por radio al cuadrado. Bien, entonces, ¿cuánto me queda esto? Esto es 2,45 al cuadrado por pi. Esto es el área de una tapa. Necesito 2 para cada cilindro. Esto me queda 18,86 metros cuadrados. Lo voy a guardar, memoria de la máquina. Y ahora saquemos el área de la cara lateral. El área de la cara lateral, que le voy a llamar L, según lo que vimos hace rato, como dijimos que era el perímetro de la circunferencia, 2pi por radio, por la altura, porque es un rectángulo. Entonces, ¿cuánto me queda esto? 2pi por el radio, que es 2,45, ¿sí? Por la altura, que es 3,2. Y esto me queda 49,26. 49,26 metros cuadrados. Bien, lo guardo también en la memoria de la máquina. Y ahora el área que necesito es 2 veces el área de las tapas, porque hay una para abajo, otra para arriba, más el área de la cara lateral. Entonces, ¿cuánto me queda esto? El área de la tapa, 18,86 por 2, más el área de la cara lateral, me queda 86,97. 86,97. Pero cuidado, este es el área para un cilindro. La consigna dice que tienen que ser 2. Bueno, multiplico esto por 2, simplemente, y me queda 139, perdón, 173,95 metros cuadrados. Bien, súper sencillo. Tenemos entonces eso. Lo verificamos y 173,95. Bien, perfecto. Les pongo un hito más. Ahí. Y me da ese valor, 256,35. Listo. Y pasemos quizás al más complicado. No lo es tanto, pero para este sí tengo un archivo en GeoGebra, que es esta pirámide.
¿Qué es lo que me están pidiendo de esta pirámide? Vamos con el ejercicio. De esta pirámide, si no me equivoco, creo que piden la altura y el volumen. La altura y el volumen. Perfecto. ¿Qué me dicen de la pirámide? Dice, una pirámide tiene como base un rectángulo cuyo largo mide 42 metros, perdón. Esto, pongamos como el esquema, 42 metros. El ancho mide 14 metros. Lo dice ahí la consigna. Las aristas que parten desde la punta superior miden todas raíz de 715, con lo cual este valor o este punto está justo encima del medio. ¿Por qué? Porque si todas las aristas miden lo mismo, son todas triángulos isósceles y no hay forma de que esto no esté en el medio, porque si está más allá, alguna arista me queda más larga, ¿sí? Entonces esto mide raíz de 715 metros. Se preguntarán, ¿por qué un número tan feo? Bueno, eso nos va a ayudar. Y me piden la altura de la pirámide. La altura de la pirámide, esquemáticamente, voy a poner un segmento aquí para que nos guiemos. La altura de la pirámide es la distancia que hay desde el vértice hasta la base. Ahí. Y resulta que por cómo está configurado, la altura de la pirámide va a caer justo en el medio del rectángulo. Para que lo puedan ver, se los muestro con GeoGebra. La pirámide que tenemos es esta, no sé si son los valores, me fijo. Dice largo 42. Bueno, cambiemos para que nos quede como la consigna. Aquí 42. Bien, bueno, hay que correr un poquito esto para allá. Me dicen que el ancho es 14. Bueno, y que la arista mide, a ver si me deja cambiarlo, ¿cuánto mide? Raíz de 715. Raíz de 715. Bueno, raíz de 715. Nuestra pirámide es esta. Bien, perfecto. Como les decía, el punto del vértice de la pirámide está justo encima del centro del rectángulo. Fíjense que visto desde arriba, el centro del rectángulo es este punto M y nuestro punto de vértice está justo encima de eso. La altura es este segmento. Ahí. La altura es ese segmento de ahí. Si yo desarmo la pirámide, ahí, fíjense, ese segmento es la altura. Ahora, ¿cómo hago para calcular esa altura? Porque yo aquí o me faltan datos o tengo que trabajarlo en dos pasos. Bueno, esa altura la vamos a calcular con un doble Pitágoras. Les muestro las alternativas para hacerlo. Yo lo voy a hacer de una sola, pero lo pueden hacer de la otra. La idea es la siguiente, fíjense. Una forma de trabajarlo es tomar, perdón, es tomar este triángulo. Fíjense, no sé si lo ubican ahí, el que está en celeste, que va, si desarmamos un poquito esto, ese triángulo tiene como cateto vertical la altura, como cateto horizontal media diagonal del rectángulo y como hipotenusa la arista de la pirámide. Fíjense que si lo cierro, ese segmento en celeste coincide con el borde, con la arista de la pirámide. En este caso es raíz de 715. Entonces, con un primer Pitágoras, ¿qué haría? Buscaría conocer la longitud de la media diagonal. ¿Cómo? Bueno, tengo un rectángulo, conozco los lados, planteo un Pitágoras para sacar el valor de media diagonal. Listo, fácil. Y con un segundo Pitágoras, conocido el valor de la diagonal y conocido el valor de la hipotenusa, despejaré el valor de la altura. Esa es una opción. ¿Sí? Ahí tenemos una opción. La otra opción es la siguiente. En vez de tomar ese triángulo, tomar este. Fíjense aquí. Si desarmo un poquito, tomo este triángulo. De vuelta, el cateto vertical es la altura. El cateto horizontal es medio lado, no necesito Pitágoras para sacar ese valor, es medio lado, el lado más corto, en este caso. Y la hipotenusa, ¿quién es? Si no lo ven bien, cierro. Fíjense que la hipotenusa está sobre ese triángulo en la cara de la derecha. ¿Qué es de ese triángulo? Su altura. Si pongo aquí este segmento, fíjense que cuando lo bajo, ahí lo están viendo, y lo miro desde arriba, el segmento verde no es otra cosa que la altura de este triángulo. De este triángulo de aquí, ¿yo qué conozco?
conozco el valor de las aristas, porque esa es la raíz de 715, y con medio lado puedo plantear un Pitágoras para sacar la longitud de ese segmento. Bien, simple. Y esto lo puedo hacer, dado que es un rectángulo, con un lado o con el otro. Fíjense que aquí es lo mismo, pero utilizando el otro lado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Yo voy a trabajar con la primera versión, con la versión de el triángulo acá. Ahí, con ese triángulo. ¿Sí? Voy a trabajar con ese triángulo. Entonces, si quieren esto, lo llevemos a la pizarra, ahí como para que se vea un poquito la idea. Vamos a subirlo un poquito para cortar. Entonces, de este triángulo que tenemos aquí, ¿qué es lo que nos va a quedar? Lo pueden verificar también de la otra forma. Solamente llevemos esta parte. Pero ¿qué es lo que tenemos entonces? De aquí, ¿sí? De esta parte, básicamente, el segmento vertical es la altura que estoy buscando. La hipotenusa, como vimos, es raíz de 715. Y el segmento de abajo lo voy a llamar D, ¿sí? Que es un valor que todavía no conozco. Para ese segmento D necesito hacer un primer Pitágoras. Cuando yo lo miro desde arriba, es media diagonal del rectángulo. Aquí lo voy a poner más esquemático. Entonces, si yo tengo el rectángulo aquí, ahí, y lo divido en 4 partes iguales, acá y acá, ese valor de D, según el dibujo, básicamente el segmento celeste, es este. Va desde aquí hasta acá. Simple. Lo pueden hacer de dos formas. Calcular la diagonal completa y después dividirla por 2. O primero dividir por 2 los lados. Fíjense acá, 42 todo, esto sería 21. 14 todo, esto sería 7. Aquí si quieren esta parte. Y aquí tengo un triangulito rectángulo para sacar el valor de D. Como quieran, pueden sacar la diagonal completa de punta a punta y dividirla entre 2. O como estoy haciendo yo, dividir los lados y sacar el valor de la diagonal. Entonces, el primer Pitágoras que me marca, el primer Pitágoras me dice que D al cuadrado, ¿sí? D al cuadrado es igual a 21 al cuadrado más 7 al cuadrado. Con lo cual, D al cuadrado, fíjense que no me hace falta saber el valor de D. ¿Me queda cuánto? 21 al cuadrado más 7 al cuadrado es 490. ¿Por qué no me hace falta saber el valor de D? Porque en el segundo Pitágoras voy a utilizar D cuadrado. El segundo Pitágoras, ¿cómo es? Fíjense, H es cateto, D es cateto y esto es hipotenusa. Entonces, ¿qué me queda? H cuadrado, que tengo que descubrir, más D al cuadrado. Entonces, no necesito D, solamente necesito D cuadrado, igual a la raíz de 715 elevado al cuadrado, que me queda 715. Entonces, H cuadrado es 715 menos 490, ¿y esto cuánto me queda? 715 menos 490, me queda 225, con lo cual H, le saco la raíz, y eso da 15, ¿sí? Está en metros. El ejercicio está armado para que salga número entero, ¿sí? Ahí me queda 15. Y vamos con el, ahora, volumen de la pirámide, ¿sí? El volumen de la pirámide, ¿cuánto es? Área de la base por altura sobre 3. La base es un rectángulo de 42 por 14, área de la base 42 por 14, por la altura 15 sobre 3. Hacemos la cuenta, ¿y cuánto me queda? 42 por 14 por 15, dividido 3, 2940, número entero, la consigna dice, metros cúbicos. Bien, yo lo hice de una forma, lo pueden hacer de la otra, verifiquemos los valores. 15 y 2940, ¿sí? Les pongo otro como para que lo practiquen si quieren de una forma o de la otra. Ahí está. Y en este caso es 87 y 6.000, es 60.900, según veo, 60.900. Bien, con eso entonces cerramos la parte de cuerpos geométricos, cerramos lo que es TP5 y bueno, cualquier duda, consulta, preguntan por supuesto.
y los espero en el próximo video ya para trabajar con TP6.